palabra. También a la hermana Magda por tomarme en cuenta. Sé que Dios tiene grandes propósitos en nuestras vidas y que cuando nosotros decidimos a disponer nuestro corazón, nuestro Señor empieza a orar. Amén. Quiero enviar un saludo a nuestro pastor. Como dijo el hermano Daniel, no es porque el pastor no está, muchos no vinieron, ¿verdad? Pero le enviamos un saludo a nuestro pastor José Durán, nuestro pastor Fran, allá con nuestro pastor Nova. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y Cristo Reina es una iglesia de naciones. No nos podemos quedar sentados. Cristo Reina es de misiones, ¿verdad? El pastor no anda paseando, el pastor anda en una misión y le damos gracias al Señor por eso. Le damos gracias al Señor también, a nuestro Dios, por nuestras familias. Les bendecimos en el nombre de Cristo. Les enviamos un saludo muy especial, un abrazo a todas las familias, nuestras familias representadas aquí en Cristo Reina. Que Dios les bendiga. Quiero invitarlos a que se pongan sobre sus pies. Y vamos a estar meditando en el libro de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 al 19. Primera Tesalonicenses está por los Efesios, Colosenses, Filipenses. Cuando lo tengan me dan un amén. ¿Lo tienen? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Quiero que cierren sus ojos, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta noche. Estamos agradecidos, Señor, por un día más que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por habernos traído a tu casa. Gracias, Padre, porque necesitamos tu palabra todos los días. Padre, que esta palabra, Señor Jesús, traiga frutos al 100%. Que esta palabra, Señor, quede en cada corazón. Pero también, Señor, que la pongamos en práctica. Padre, yo te pido que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Que sean tus palabras, Señor. Que sea tu palabra escrita, Señor, en esta noche. No mis palabras, Señor. Padre, te pido que bendigas a cada uno de los que estamos en tu casa. Aquellos, Señor, que están en casa y no pudieron venir, Señor. Te pedimos que llegue esta palabra, Señor Jesús. Y que lo bendiga, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Que la reciban, Señor Jesús, con un olor fragante, Padre. Gracias, gracias. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Te lo pedimos y lo ponemos en tu nombre. Amén, amén y amén. El tema, hermanos, de esta noche es una vida de oración. Y yo escuchaba a la hermana Ana y cómo Dios confirma su palabra. Ella, y yo lo voy a estar mencionando, dice que en medio de su angustia, en medio de su tristeza, en medio de su desesperación o en medio de su depresión, ella entra al closet. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. ¿Cuántos hemos entrado al closet? ¿Cuántos nos hemos sentido así como la hermana Ana? ¿Y cuántos hemos arrodillado, humillado delante de su presencia? Y empezamos a llorar y empezamos a sumergirnos en ese río del Espíritu. Yo creo que la mayoría hemos pasado por eso. Y que se siente esa paz, esa tranquilidad que nos da nuestro Padre Celestial. ¿Por qué una vida de oración? Porque a veces se nos olvida. Porque a veces se ha apagado ese fuego, esa llama, que en estos tiempos necesitamos clamar. Orar por aquellos que aún no conocemos.
por aquellas naciones, por aquellas gentes que viven remotas y que todavía no conocen la palabra. Y aún sin conocerlos, nosotros debemos de pedir por ellos. Amén. ¿Sí? ¿Qué es orar? Nosotros sabemos que orar es hablar con Dios. Pero decía la palabra, orar sin cesar. Orar sin cesar es orar sin descanso, sin desmayar. Es orar todo el tiempo. No es que hoy lunes voy a orar en la mañana y como oré el lunes voy a orar hasta el miércoles. ¿Verdad? Nos vamos a saltar los días. O como oré en la mañana, no voy a orar por la noche porque yo ya le pedí a Dios que me bendiga todo el día. Es orar todo el tiempo. Es estar en comunicación con Dios. Somos buenos para hablar con los hermanos, ¿verdad? Somos buenos para hablar con nuestra familia. Pero orar con Dios es todo el tiempo. Es sumergirnos en su presencia. Yo no sé si ustedes cuando escuchan la alabanza, sumérgeme. Ustedes también se sumergen. Cuando la escuchamos, nos sumergimos. Yo me sumerjo en esa alabanza y comienzo a llorar y comienzo a alabar y comienzo a hacer mis movimientos de la alabanza. Pero es cuando mantenemos una forma de vida de oración. Si no oramos, faltamos a nuestra relación con nuestro Dios, porque Dios quiere que nos enamoremos de Él, que nos enamoremos de Él todos los días, porque Él nos ama, y no nos ama hoy, y no nos ama pasado mañana. Dice que con amor eterno te he amado. Y si nos enamoramos de Él, Él nos muestra las cosas que no conocemos. Y que si nosotros conocemos lo que Él tiene para nosotros, es cuando iremos madurando en la relación con Él. Porque ¿qué pasa? Que solo sabemos pedir y pedir. Dios dame, Dios dame, Dios te pido. Pedir y pedir. Y si damos gracias una vez y comenzamos a pedir y a pedir, y Dios no es máquina, pero Él está ahí, esperando. Si su palabra dice, pedid que se os dará. Él está esperando, pero Él está esperando que nos derramemos delante de su presencia, que lo enamoremos. Yo creo que cuando nosotros venimos al Señor y le conocimos, lo enamoramos. Él comenzó a enamorarnos a nosotros para que nosotros nos entregáramos al Señor Jesucristo. Y luego después, cuando nosotros empezamos a caminar, nos enamoramos de Él. Porque si no nos hubiéramos enamorado de Él, no estuviéramos aquí. No estuviéramos en su casa, no le buscáramos. Decía la hermana Ana, yo clamo. Y decía la última alabanza, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que solo Él conoce. ¿Y cuándo las vamos a conocer nosotros? Cuando tengamos nuestra vida de oración. Cuando nos presentemos delante de Él en angustia, en necesidad. Es cuando Él va a empezar a abrir esas puertas para nosotros. Es cuando Él nos va a empezar a mostrar. Y es cuando nosotros vamos a venir a su casa y vamos a dar testimonios, que ya los hemos escuchado, ya hemos visto. ¿Cuántos testimonios en Cristo reina? Que Dios ha venido haciendo, pero es por nuestra vida de oración. Si mantenemos una vida en oración, el Señor responde, porque Él conoce el corazón. Y Él conoce que tú le crees y que tú tienes fe. Pero ¿qué pasa? Hay personas, hay hermanos que oran, ¿verdad? Pidiendo para ayer, como decimos nosotros. O sea que es para allá. Y no mantienen una vida de relación con el Señor. ¿Cómo queremos que el Señor nos responda ya?
Si el Señor está esperando con brazos abiertos para que lleguemos ante su presencia y nos derramemos delante de su presencia. Entonces el Señor no responde. ¿Y qué pasa cuando no responde? Como no me respondió, no vuelvo a esa iglesia. Me voy a ir a otra iglesia, tal vez allá. Y no te responde en la otra iglesia, no me voy a ir a otra iglesia, ¿verdad? Es la iglesia que no funciona. Es tu relación con Dios la que no funciona. Es cuando nos enfriamos, que buscamos culpables. Y somos nosotros mismos que no mantenemos esa relación con Dios. Y es hermoso llegar a la presencia de Dios. ¿Cuántos hemos experimentado de clamar al Señor y Él responde? Y no importa el tiempo que hemos esperado, pero en su momento Dios responde, porque es en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Amén. Cuando comenzamos la relación con Dios, dice, tenemos un fuego. Yo no sé si ustedes sintieron el fuego cuando por primera vez, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y pensamos que ese fuego va a permanecer. No sé de cuántos todavía, desde que aceptaron a Jesucristo, no sé si de niño, de joven o adulto, pero que ese fuego se ha mantenido. Y se tiene que mantener. Pero a veces los afanes de la vida, los quehaceres en nuestras casas, en el trabajo o donde vayamos, o nuestras amistades, o el mismo Satanás que ha comenzado a susurrar en nuestros oídos, el fuego se va apagando. Y depende de nosotros que ese fuego arda. Como dice la alabanza, fuego, fuego, queremos fuego. Ese es el fuego que nosotros teníamos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y nos enfriamos y nos cuesta regresar, porque le hemos dado cabida al enemigo. Y Satanás feliz, porque le perteneces a Cristo, pero dejas que Satanás susurre a tu oído y le hagas caso más a la gente de afuera, al mundo, y no le buscas a Él y no tienes una relación con Dios. Una vida en oración requiere esfuerzo, requiere disciplina. No es fácil una relación con Dios, pero Dios está ahí y es el que nos levanta y Él es el que nos restaura. ¿Por qué salirnos de la relación con Dios si dependemos de Él? Porque todo lo que tenemos es de Él. Y a veces no hacemos morir la carne. Esta pierna no quiere ir a la iglesia. Y aunque la otra le diga, vamos. Domine la carne, hermano. Hoy salí cansado del trabajo, no voy a ir. Como dije mi esposo un día, no voy a ir, era viernes, no voy a ir. No, me dijo un jueves, no voy a ir a la iglesia mañana. Ok, le dije yo. Y en la noche le está llamando el pastor. Hermano Miguel, le toca la oración de los diezmos. Yo le dije, Señor, y no iba a ir. ¿Verdad? La carne no nos puede dominar. Esta es la casa del Señor. Si todos pensáramos de la misma manera de venir a sentir ese gozo, aquí estuviera lleno. Pero nos afanamos. Ya estamos pensando en que vamos a hacer de almuerzo o desayuno mañana, que vamos a vestir mañana. Por eso nos quedamos en casa, cuando solo Dios sabe qué vamos a comer y qué vamos a vestir. Amén. La oración crea un hábito constante. Y vamos a ver 4 puntos
de lo que crea la oración. La oración crea una relación entre tú y Dios. Y el libro de Juan, capítulo 15, verso 16, nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo daré. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Permanecer. Para dar fruto tenemos que permanecer. Como los pámpanos permanecen en la vid, así nosotros, los hijos de Dios, tenemos que permanecer en nuestro Padre Celestial. Y lo que les decía, a veces nos enfocamos en pedir y pedir. Y Dios no es una máquina. Dios quiere que nosotros permanezcamos en Él, que no tomemos otros caminos, otras decisiones que nos lleven a tener consecuencias, a una consecuencia de desobediencia a Dios. Y a veces no nos gusta que nos exhorten. A veces no nos gusta que nos digan: hermano, usted siéntese porque usted no está haciendo las cosas bien. Permanezcamos en Dios, permanezcamos en su palabra. El segundo punto dice: la oración crea paz. Cuando nosotros oramos, viene aquella tranquilidad. Dice: la paz de tu espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso es cuando estamos cansados y angustiados y vamos a la presencia del Señor y sentimos inmediatamente aquella paz, porque ya Dios conoce nuestra condición, pero Él quiere que vayamos y le contemos nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras angustias. Él las sabe, pero Él dice: yo quiero escucharte. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En este tiempo que estamos, vemos, ¿verdad?, las personas que viven en ansiedad, en la estrés, en la depresión, como decía, afanados. Y dice la palabra que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, Él nos da la paz y el entendimiento. Pero al mismo tiempo cortamos, en el nombre de Jesús, cortamos lo que nosotros estamos viviendo. Porque nosotros tenemos que hablarlo y tenemos que declararlo, ¿verdad? A veces solo decimos: Padre, yo ato esto que me está pasando, pero seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Entonces, ¿cómo estamos atando? No lo estamos haciendo de corazón. O a veces hacemos las cosas solo para que nos miren. Y eso a Dios no le agrada. Porque el Señor quiere que lo hagamos de corazón y con amor. Dice el número 3, la oración crea fuerza. ¿Cuántos hemos estado debilitados? Sin fuerzas para pararnos, sin fuerzas para venir a su casa, sin fuerza para arrodillarnos. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. ¿Se imagina usted, hermano? Nuestra debilidad. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y nos da fuerza y nos levanta. Porque Él es el que nos prepara. El Espíritu Santo nos prepara. Pero a veces no dejamos que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo comience a trabajar con nosotros y a transformarnos y a hacernos personas diferentes. Somos nosotros. Yo no voy a actuar por la hermana Ana, no voy a actuar por la hermana Carolina. Es cada uno de nosotros.
Yo no le voy a decir a la hermana Carolina, entre al aposento y ore por mí, hermana. No, es cada uno de nosotros. Yo no voy a entrar al aposento por mi esposo, porque no sé qué es lo que va a pedir él, ¿verdad? Pero sí estar en oración constantes. Podemos empezar a hacer cosas que no hacíamos antes, cuando Dios nos da la fuerza. Y cuando comenzamos en el Señor, sí, a veces caemos y a veces nos frustramos. ¿Y qué pasa cuando caemos y nos frustramos? Volvemos a nuestra manera de vivir. Y si cada uno de nosotros reconocemos de dónde Dios nos sacó y hasta dónde nos tiene el día de hoy, yo creo que no queremos volver a nuestra manera de vivir. No queremos volver atrás. Porque hemos escuchado testimonios y muy fuertes. Y yo creo que no se quiere volver atrás. Pero dependemos de nuestra relación de oración. Dice, la oración crea poder. Y decíamos en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y a veces vemos al pastor, a veces vemos al líder, vemos a un predicador, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿y por qué ellos conocen tanto? ¿Por qué ellos conocen tanto y yo no sé nada? Porque te has olvidado de la relación que tienes con tu Padre. Porque te has olvidado en el momento aquel que lo recibiste como tu Salvador. Porque te has olvidado de que no solo es orar, también está la palabra, donde tenemos que meditar. Que por eso está su casa, donde tenemos que venir a congregarnos y a recibir palabra. Y si estamos esperando, todo es en el tiempo de Dios y de una buena relación con Dios. Pedimos, pero no queremos tener esa relación con nuestro Dios. Porque Dios conoce nuestra necesidad. Y nuestra necesidad es lo que mueve el corazón de Dios. Tener la relación con Dios es el que mueve a Dios. Ver el tiempo que tú te humillas, que tú te arrodillas y comienzas a alabar al Señor. Dios sabe cuáles son las cosas que nos tiene que dar. Por mucho que le pidamos, Dios sabe las cosas que nos tiene que dar y las cosas que tiene que hacer en nuestras vidas. Si nosotros queremos estar aquí, si nosotros queremos estar en el altar, tenemos que tener una buena relación con el Señor. No es orar 5 minutos. Cuando uno está en la presencia del Señor, allá en el aposento, el tiempo se va. Y tú comienzas a llorar y tú comienzas a alabar y empiezas a enamorarlo, que ni sabes que puede estar 1 hora en su presencia. Y nuestro Dios te puede decir, te amo. ¿Cuántos amamos a nuestro Dios? ¿Cuántos lo enamoramos? ¿Cuántos le decimos, Padre, te amo? Desde el tiempo que nosotros le entregamos nuestra vida a Él. Que pasamos situaciones desde que el momento que lo recibimos, pasaron. Pero el Señor estaba ahí, cuidándonos, guardándonos. Estaba con los brazos abiertos, esperando el tiempo que nosotros regresáramos. Y es hermoso cuando el Señor te dice, aquí estoy. Varias veces yo he escuchado la voz, pero yo le pido al Señor discernimiento, porque no sé si es Él.
Y la última vez que le escuché, mi esposo estaba lavando los trastes. Y yo estoy en el cuarto planchando. Y claro, escuché, Nidia, Nidia, Nidia. Y yo me quedé pensando. Y me fui a la cocina. Porque yo iba a preguntarle a mi esposo si era él que me había llamado. Pero yo llego donde él y él está ocupado. Y me dice, no me dejó ni preguntarle. Me dijo, no me preguntes, no digas nada. Me dijo. ¿Por qué? Le digo. Porque tú me vas a decir, me llamaste. Y yo te voy a decir que no. Y yo me regresé para el cuarto. Y mi niño estaba jugando ahí con los juegos. Y yo me metí al closet, como dice la hermana Ana. Y yo le dije, Señor, perdóname. Porque ya con estas son 3 veces que me ha llamado. Como hacía Samuel. Que se iba y le preguntaba a Elías, ¿me llamaste? Le decía que él no, pero después entendió. Y le dijo a Elías, ve, acuéstate. Y cuando vuelvas a escuchar tu nombre, dije, heme aquí, Señor, que tu siervo. Y yo me fui al closet y yo le dije, heme aquí, Señor. Y perdóname por no escuchar tu voz, por no saber que eres tú. Y no me ha vuelto a llamar. ¿Por qué? Porque a veces obviamos que sea Él hablando a nuestras vidas. Pero Él está ahí y tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Porque Dios es bueno y misericordioso. Solo que no dejemos de buscar su presencia. Porque en la oración está la fuerza, está el poder. Que cuando pidamos, lo pidamos con fe y creyendo que Él lo hará y creyendo que Él nos dará lo que nosotros pedimos. Estamos pidiendo una iglesia llena. Estamos pidiendo músicos. Bueno, ya tenemos, ¿verdad? Pero que toquen los instrumentos. Los niños que danzan, los hermanos que danzan. Y poco a poco Dios está dando todo. Porque hay una iglesia que está orando y que está clamando. Hay una iglesia que está de rodillas pidiendo. Y Dios responderá en su tiempo. Y qué mejor modelo de una vida en oración que nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Él y fijémonos en esa vida de oración. Dice que el Señor Jesucristo buscaba un tiempo, una hora y un lugar. ¿Qué tiempo buscamos nosotros? ¿Qué hora buscamos? ¿Qué lugar buscamos nosotros apropiado para orar a nuestro Padre Celestial? Si Él, que era el Hijo de Dios, buscaba tiempo, hora y un lugar, cuanto menos nosotros. Vemos también que Jesucristo a los 12 años ya andaba trabajando en la obra de su Padre, ¿verdad? Cuando José y María lo buscaban, Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuántos quieren estar en los negocios de nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos quieren venir a su casa? ¿Cuántos quieren salir a evangelizar? Esos son los negocios de nuestro Padre Celestial. Hablar su palabra y que otros lleguen por medio de esa palabra. ¿Por qué me buscaba? Ya Jesús estaba dando una declaración y tenía 12 años. Era un niño. Él hizo esa confesión espiritual. Amén. En Juan 11:41 nos dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús oraba por agradecer a su Padre, porque sabía que su Padre le escucharía. Y nuestro Padre Celestial está con su oído atento a escuchar nuestra oración. Y cuando nos ve llegar y nos postramos, dice: voy a ponerle atención a mi hijo porque ya llegó, ya se decidió. Voy a ponerle atención y voy a complacerlo. Y a veces Dios responde así, en segundos. Pero responde de acuerdo a tu vida de oración. Clama a mí y yo te responderé. Hay que clamar todos los días. Yo ando en la cocina, yo ando con el teléfono y las alabanzas. Yo voy al baño, yo voy al cuarto yo voy a botar la basura y ahí ando con las alabanzas. Nada nos impide que nosotros podamos buscar a nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra en Juan 17:20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y esa palabra nos alcanza a nosotros, hermanos. Esta oración la hizo Jesús. Y Él pide que todas las generaciones venideras que vendrían a Él, todas las generaciones, nuestras generaciones, las generaciones de nuestros padres, las generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos y bisnietos, todas estas generaciones, el Señor las cubre. Solo vengamos a Él, busquémosle a Él. Si Jesús, siendo Dios, oró con vehemencia a su Padre, cuánto más nosotros necesitamos orar a tiempo y fuera de tiempo. Si Él oró a su Padre, cuánto más nosotros debemos de orar y de clamar. Oremos, hermanos, y clamemos por todos aquellos hermanos que son parte de nuestra congregación, porque no sabemos lo que están pasando, porque no sabemos las condiciones en que están, que se han enfriado. Oremos para que sea Dios renovando sus fuerzas, que sea Dios trayendo paz en su necesidad, que sea Dios trayendo la paz en medio de cada situación, porque no conocemos la condición, solo Dios la conoce, pero depende de cada uno de nosotros. No nos limitemos a orar por solo nosotros. Hay un pueblo que necesita. Nosotros podemos estar bien, pero hay otros hermanos que no. Si no vemos a un hermano que no viene a la iglesia, enviémosle un mensajito o oremos. No vamos a preguntar por qué no vino, hermano. No, oremos por él. Y que sea el Señor tratando. Quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por medio de esta alabanza. Que el Señor nos ministre. Y que nos dispongamos a sumergirnos en su espíritu. Porque Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Cántela si la sabe, hermano. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, Gracias, Señor. puedo hacer más. Gracias, Padre. Sumérjase en el Espíritu de Dios. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, Gracias, me Señor. asombro de ti Nos asombramos de ti, Señor. y no me Gracias. quiero conformar. No se conforme con poco.